Esta mañana quiero compartir acerca de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Amén, honrar a Dios ante todas las cosas. Hemos hablado de todo tipo de honra y buena hora por ello, pero la Biblia dice, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y cuando la Biblia habla de ello, no lo habla en el contexto de no afanarnos por nada en la vida, que vamos a comer, que vamos a vestir, no por nada en la vida, ni siquiera por lo que vamos a comer, repito. Pero el Señor nos dice más bien que debemos buscar primeramente el reino de Dios en su justicia. Y también dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿no? Y cuando hablamos de honrar, hablamos también de dar a Dios y darle a Dios el primer lugar. Dios no puede estar en el segundo lugar, Dios no puede estar mucho menos en el tercer lugar, Dios solamente puede estar en el primer lugar. Amén. Él tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Pero la verdad es que, como la Escritura dice, la Biblia nos señala que no hay nadie que busque a Dios, ni a uno. Fue Dios que nos buscó a nosotros. ¿Cuántos reconocen que así fue en nuestra vida? Fue Dios que fue en pos de nosotros. Nosotros estábamos corriendo simplemente por nuestros propios sueños y a la deriva quizás, pero el Señor sabía que nos íbamos a extraviar, entonces fue Él en pos de nosotros y Él nos sedujo, Él nos atrajo a Él, Él murió por nosotros y hoy día sabemos que es lo mejor que nos puede haber pasado. Entonces en ese interín, cuando Dios va a nuestro alcance, aprendemos a honrar a Dios, aprendemos que es mejor ponerlo a Él en primer lugar. Y es muchas veces un proceso de aprendizaje, de devolver ese amor. Por eso la Biblia dice, en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros primero. Si nuestro amor es un amor de reflejo, es decir, Él nos ama y nosotros respondemos a ese amor. No es posible tener ese amor de nosotros mismos. Dios es amor, y a medida que caminamos con Él, ese amor se fortalece en nuestras vidas y devolvemos ese amor y aprendemos a honrarlo primero. ¿Sí? Así que cuando nosotros decidimos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, nuestra honra a Dios, nuestro afecto a Dios, nuestra dedicación a Dios va a ser probada. Va a ser probada. Inevitablemente vamos a ser probados en ese tipo de amor. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y la verdad, muchas veces cantamos y declaramos unas cosas no impresionantes y hasta aún lloramos, pero no siempre es coherente con aquello que declaramos, la situación de nuestro corazón. Entonces vamos a ser probados. Las pruebas lo que harán es mostrar nuestra verdadera condición delante del Señor, no para condenarnos, sino para que el Señor nos extienda la mano y te diga, mira hijo, ¿te das cuenta? ¿Necesitas ayuda? Oh sí Señor, yo pensé que esto era así, pero la verdad la situación es esta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado casos de hombres, o sea de hombres o sea de mujeres, esposos que oran por sus esposas para que ellas vengan a los pies de Cristo, esposas que oran por sus esposos que se alejaron, a veces se dejaron el hogar y ella dice, pastor, por favor, yo no sé orar, sufro mucho, mi esposo, qué sé yo, ha dejado el hogar y sigue atrás de una qué sé yo, una muchacha y a veces viceversa, y ahí nos unimos clamando en ese sufrimiento hasta que pasa el tiempo, meses, muchas veces años, y suele pasar que el esposo vuelve a casa arrepentido, ¿no? Y Dios toca su vida y lo transforma y hace de él un hombre diferente, ¿no? Lleno de amor, pero cuando él ya comienza a agarrarse del Señor y se pone a la vanguardia en su hogar, en el liderazgo, y se llena de ese deseo de buscar de Dios, resulta que ahora ella ya medio que se relaja, ya no es igual, ya más bien él tiene que jalarla, empujarla, vamos a la iglesia, no, ya me quiero quedar, me estoy cansada, qué sé yo. Entonces las cosas cambian. ¿Por qué pasa eso? Hemos visto pasar ello. Y a veces uno dice, ¿what? ¿Cómo pasó eso? No fue que él vino a los pies de Cristo porque ella estuvo orando fervientemente y ahora que él está viniendo, pues gloria a Dios, deberían las cosas multiplicarse, pero resulta que ahora tiene que jalarla. Que muchas veces nuestra verdadera condición no es la que solíamos decir que era, porque nuestra honra a Dios va a ser probada. Nuestra honra a Dios va a ser probada. Amén. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana, conforme pasan los minutos. Por favor, vamos a 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, y vamos a ver un primer ejemplo aquí en las Escrituras. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Dice,
vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que me ofreciese sobre mi altar y que más incienso llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras... Luz, por favor, no me la bajen. Gracias. Vienen aquellos días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, pero a los que no me honran, a los que me desprecian, serán tenidos en poco. ¡Wow! Más vale que honremos a Dios. ¿Sabe que Dios es un Dios celoso? Eso lo he visto en mi vida. Amén. Y la verdad que si nosotros honramos cualquier otra persona antes que a Dios, estaremos errando. Amén. Calamitosamente. Es más, no hay honra verdadera si Dios no está primero en nuestra vida. Es más, la verdadera honra a nuestros esposos, esposas, hijos y padres y autoridades parte de un temor de Dios reverente y una honra verdadera donde Dios está primero. Lo demás se vuelve idolatría. Toda honra que le damos a otro ser antes que a Dios, en primer lugar, amén, ya no es honra, deriva en idolatría. Y Dios quiere que nosotros tengamos al Señor en primer lugar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama demasiado. Y no es que sea un amor egoísta, sino que Dios sabe que lo mejor que puede pasar para nuestra vida es que Él sea el primero, porque los hombres fallan, las mujeres fallan en algún momento de nuestra vida. Repito, en esta mañana, tú y yo seremos probados en cuanto a nuestra honra a Dios. Ahí está el joven que acaba de convertirse a Dios porque de repente, amén, la chica que tanto quería lo dejó, amén, lo dejó abandonado porque se fue con otro chico y lo dejó con un montón aquí de cuernos. Viene a Cristo, Señor, y Dios llena su corazón, amén, y cura su herida, ya, y lo consuela. Pero después de 2 o 3 días, esas chicas que no le daban, disculpen la forma que lo digo, pero en argot juvenil, no le dan ni bola, ¿no? Como dicen los jóvenes, no lo empelotaban. Ahora resulta que esas chicas lo buscan. Al hermanito nuevo, esas chicas que antes no lo despreciaban, lo buscan. Así he visto pasar. Y entonces está ahora el Señor Jesús, o está la chica, y algunos dicen, Señor, ¿me puedes sembrar? Ya vengo. Por eso hemos llegado a la conclusión que cuando una persona viene a los primeros días a Cristo, más vale casi obligarlo, ¿me entiendes? Porque ellos en el fondo buscan de Dios, pero van a tener lucha, van a ser probados. El diablo no va a estar tranquilo. Recuerda el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Faraón no se quedó con las manos cruzadas. Faraón fue atrás del pueblo de Israel una y otra vez hasta que Dios por fin los rescató de Egipto. Y así pasa. Por eso toma tiempo que una persona pueda ser consolidada en el Señor, y por eso tenemos un trabajo de 1 a 2 para que la gente pueda ser rescatada. Pero aún siendo salvos, aún siendo hijos de Dios, como dije al inicio,
Hay un proceso donde nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos un hombre de Dios, Elí, que tenía que honrar a Dios, no solamente él, sino toda su casa. Un ministro de Dios. Pero ocurría que sus hijos estaban masacrando, estaban mal usando el ministerio que Dios le había dado a su padre y a toda la familia. Dios le había dado potestad que se mantuvieran de las ofrendas, porque la parte de los ministros era parte de las ofrendas del tabernáculo, o sea, para que no les faltara nada. Pero los jóvenes estaban abusando de ello, tomando una mayor parte que ya era extrema, y el padre estaba engordando y engordando y engordando, y no les hizo el paro a sus hijos. ¿Entiendes? Y por eso Dios dijo: voy a borrar a tus hijos, porque yo puedo honrar a los que me honran, pero a los que no me honran yo no puedo honrar. No puedes poner a tus hijos antes que a Dios. Dios dijo: tú has honrado a tus hijos antes que yo. No puedes hacer eso. Padres, la Biblia nos enseña que llega un momento en que tú tienes que poner a Dios primero, aún antes que tus hijos, por más que los ames, por más que los quieras. Respire, que es bueno para su corazón. Amén. Pero es así. Esto le sucedió a un hombre de Dios, pero él no supo decir: hijos, hasta aquí nomás. Ellos llegaron al punto de, dice, seducir a las doncellas de Israel en las puertas del templo y aún tener relaciones con ellas. Muchos jóvenes llegan al extremo porque sus padres no tienen el valor de decir: hijo, eso no. No puedes honrar a tus hijos antes que Dios. Dios es un Dios celoso. Por el contrario, la Biblia nos da un ejemplo maravilloso, claro, en la vida de un hombre llamado Abraham. Abraham, el hombre de fe, amén, tenía una promesa de Dios, diciendo: Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, así haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oh, sí, Señor, sí, sal, te voy a bendecir enormemente, increíblemente. Y bueno, resulta que pasaban los años, pasaban décadas, y Abraham ya se hacía viejo y decía: Señor, no pasa nada. Y ya mira, a mi esposa se le hizo la costumbre y todo lo demás, y ustedes saben la historia, hasta que por fin ella quedó embarazada sobrenaturalmente, ¿verdad? Tuvo el hijo amado y ya comenzó a crecer su hijo llamado Isaac, que dicho sea paso significa risa. Oh, era el deleite. Ahora, una cosa es tener un hijo en la juventud y otra cosa es tener hijos en la vejez. Y todos los abuelos dicen, sí, ¿no? ¿Han visto los abuelos todos chochos? Si necesitan un babero de grandotototote, más que los padres. Los abuelos se rejuvenecen al ver al nieto. Es verdad, ya un día me tocará. ¿Cómo será ese día? Pero allá Abraham tuvo su hijo en la vejez y estaba feliz con su hijo, y de repente le compró lo matriculó en la academia de fútbol y le puso su uniforme, y le estaba ahí corriendo Isaac con la camiseta de la U. Ya, está bien, de la Alianza también. Y le compró 3 camisetas, del Boys, de la Alianza y de la U. De San Martín de Porres también, por si acaso. Entonces ahí corría el muchacho, el papá estaba feliz, él, no, viéndolo a su hijo, wow, qué maravilloso los goles que hacía, porque era su hijo amado. Pero un día Dios le dijo: Abraham, ¿qué tal tu hijo? Oh, Señor, wow, qué lindo, qué maravilloso, qué experiencia. Lo amas con todo mi corazón. ¿Qué haría sin él? Ni pensarlo, Dios. ¿Por qué me preguntas esto, Dios? Porque quiero que me lo entregues. ¿Qué? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Dios, pero todo lo que he pasado yo, los años que le esperé, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. Me lo vas a sacrificar en un altar. Pero Señor, tú me prometiste una descendencia. Sí, pero quiero que lo sacrifiques. Ok, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Voy a sacrificar a Isaac.
Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22, vamos a nuestras Biblias. Que él se levantó muy temprano para poner por obra la palabra de Dios. Génesis 22, verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Gloria a Dios. La historia es una historia fascinante. Amén. Y honestamente yo creo que Abraham estaba decidido cabalmente a ofrecer el sacrificio a su hijo. Ahora, esto puede, si uno no conoce el contexto, puede parecer tirado de los cabellos, como Dios, un Dios de amor, va a hacer esto. Mira, es interesante, pero cuando uno estudia la cultura de ese tiempo, aún los paganos, no equivocadamente y erradamente, tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos a sus dioses. Esto obviamente era algo pervertido, no es normal. Pero muchos de ellos se jactaban de cómo estaban dispuestos a sacrificar a sus hijos para sus dioses, por supuesto por propósitos egoístas. Y obviamente el diablo estaba de por medio, estamos hablando de naciones paganas. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le diga esto a su hijo? Porque puede parecer contradictorio. Pero Dios lo que quería era demostrarle, aún a las naciones paganas, de que sus hijos también estaban dispuestos a todos por Dios, por Él. Tenía que hacerlo. Pero la Biblia dice que cuando Abraham estaba listo para hacer este sacrificio, un ángel se le aparece. Vamos al verso 15, por favor. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que Abraham no hubiera podido soportar toda la bendición que Dios quería darle si él estaba demasiado ligado a su hijo. Que la bendición de Dios es tan grande que Dios no puede dejar que nada nos obstaculice de todo lo que Él va a poner en nuestras manos. Por eso es que Dios tiene que asegurarse que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Y a veces nosotros estamos más mirando solamente la bendición y no vemos todo lo que Él puede hacer detrás de todo esto. Que Dios no puede poner más en nuestras manos mientras nuestras manos estén llenas y no queramos soltar para que Dios pueda darnos más. ¿Me dejo entender? Pero Abraham tuvo esa confianza y dijo: oh, bueno Dios, tú sabes. Porque es interesante que en el camino Isaac le dice: papá, sí, hijo, me has pedido que te acompañe para el sacrificio, pero yo no veo ningún sacrificio por acá. No veo ningún animal. ¿Se te olvidó? Y Abraham le dijo: hijo, Jehová Jireh, Él se proveerá. Estoy seguro que Abraham en su espíritu, en lo más profundo, en esa confianza loca que digamos a tener por Dios, estaba seguro que Dios iba a hacer un milagro porque conocía el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, pues Dios te puede pedir lo más loco, pero tú sabes en el fondo que Dios no quiere tu mal, no quiere hacerte daño, sino que en el fondo está siendo probado simplemente para ver dónde está tu corazón. Pero tú que conoces a Dios sabes que Dios te va a vindicar porque Dios es bueno, aleluya. Por eso el hombre de Dios dijo cuando estaba lleno de sarna, ¿no? Y su esposa le dijo: maldice Dios y muérete, mira, apestoso como estás. La esposa de Job, esas esposas, Dios mío, no son de nuevo amanecer. Muérete tú y maldice tu Dios. Y Job le dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él confiaré, porque Él mismo será mi salvación. El alabanza al Señor, aleluya. ¿Se da cuenta?
Hay veces donde parece que Dios nos está acabando, parece que todo se hunde a nuestros pies, parece que no hay nada más que tinieblas, pero cuando sabemos, por eso la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Es así. Dios nos da esa confianza en el corazón para caminar no por vista, sino aquí adentro, en nuestro espíritu. Dios ha puesto esa confianza, y a pesar de todo, que todo a nuestro alrededor parece que se deshace, nosotros estamos parados en la roca que es más alta que nosotros, bendito sea su nombre. Esa roca que no se puede mover, y podemos vivir en paz, levantarnos en paz. Hicieron un concurso entre los mejores artistas de una nación, no me acuerdo cuál, y tenían que graficar la paz, y ahí pintaron a un tipo en una hamaca frente al mar, el ruido de las olas y las gaviotas y la brisa, graficando la paz. Y bueno, foto. Otro en Hawái, Bombay, qué sé yo. Y había un cuadro especial. Era una tormenta recia y el mar agitado y el ruido y la lluvia y todo lo demás. Y esto impresionó al jurado diciendo: esta es la foto, porque cuando miraba uno el cuadro, miraba más cercano, y había ahí en una parte, en un rincón, en esa tormenta, un águila con sus aguiluchos, tendiendo las alas sobre ellos, y los aguiluchos confiados y felices, porque estaban bajo las alas del águila, en paz. Eso es la paz. Dijeron: este es el cuadro, y ese cuadro fue el que ganó. Por eso la Biblia dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? De eso se trata, es la paz que nos dio el Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tenemos que aprender a honrarle a Él. Tenemos que aprender quién es el que debe tener el primer lugar. Y cuando Dios ve el corazón en Abraham, Dios le dijo: wow, ese muchacho lo voy a bendecir de manera extrema. Toda la tierra va a ser bendita por la fe de este hombre. Estoy seguro que cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a dar su hijo, Dios dijo: wow, ahora yo también voy a dar mi único hijo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dio por nosotros, porque por la prueba de fe que dio Abraham cuando puso a Dios en primer lugar en su vida. Aleluya. Hay otro pasaje en las Escrituras que es también sorprendente, y es acerca de un hombre que admiramos, y aún se han hecho películas impresionantes acerca de él en Hollywood. Estoy hablando de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo 4. Y ustedes saben lo que Dios testificó de Moisés. Dios dijo de Moisés: he aquí un hombre que es el más manso de toda la tierra. No hay hombre más manso en la tierra que Moisés, mi hijo. Es un muchacho tremendo. Pero miren lo que dice Dios de Moisés en Éxodo capítulo 4, verso 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso bendecirlo. No, dice, quiso matarlo. ¿What? Dice: Señor, estás hablando del que es más manso de toda la tierra. Si tú quieres matar al más manso de toda la tierra, entonces nos matas a todos. ¿Cuántos son mansos acá? Muchos de ustedes son bravos, tienen toda la pinta de ser mansos, pero Moisés era manso. Amén. Por eso Dios pudo usar a Moisés de manera poderosa. Pero llegó un momento que Dios mismo dijo: a este muchacho lo borro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios dijo eso de Moisés? ¿Qué había hecho Moisés? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando Dios le habló a Moisés acerca de liberar a su pueblo, él fue donde su esposa Séfora, le dijo: mi amor, mira, Dios se me apareció y me dijo que yo soy el hombre que va a liberar a Egipto. ¿Estás seguro? Sí, mi amor, a él se apareció en una zarza ardiente, espectacular, no se quemaba. Y ahí estaba Dios hablándome, y sé que ha sido él, y me ha dicho que uses esta vara y todo lo demás que sé. Y la mujer le dijo: bueno, te voy a seguir donde tú vayas, mi amor.
¿Seguro? Sí. Entonces ella estaba yendo con Moisés, pero él dijo, un momento, Dios me dijo que tengo que circuncidar a mis hijos. ¿Qué es eso? Bueno, tengo que cortarles el prepucio. Moisés, pero acá no hay anestesia, todavía no ha sido inventada la anestesia, no hay agua oxigenada. Bueno, no sé, tengo que hacerlo. ¿Y qué vas a hacer? Y buscó una piedra. ¿O una piedra? Sí. Y llamó a su primer hijo. No. Israel. Ven. Y ahí agarró a su hijo y dice la Biblia que con una piedra afilada, ¡zas! Y el muchacho, ¡ah! Y la sangre en la cara de Abraham, ¿verdad? Y también un poco en la cara de su esposa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es eso? ¿Qué creencia más rara es esa? ¿Cómo es eso? ¿En qué secta te has metido? No puede ser, no lo soporto, no, me opongo. No le vas a tocar ningún pelo a mi otro hijo si no pasas por mi cadáver. Y se le opuso. Por eso Dios dijo, como este hombre no tiene las correas puestas, lo mato. Mato a Moisés. Hombres, llegará un momento que tu propia esposa se te va a oponer a los planes de Dios. Pero tienes que tener tus correas puestas. Porque Dios tiene que ser primero. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Hombría al máximo. Pero no fue eso lo que pasó con Moisés. Moisés no había llevado el curso de hombría al máximo. Todos habían llevado el curso, pero él no, dijo, no, esa ya la sé. Y no llevó. Entonces, para tener paz, porque tú sabes, cuando hay una esposa, a veces las esposas, por supuesto, de otras iglesias, no van a hacer, se oponen a algo, hermano, Dios mío. Y a veces los hombres ceden por tener paz. Y Moisés cedió por tener paz. Por eso Dios dijo, a este muchacho lo mato. Y cuando Séfora se dio cuenta de que la cosa era en serio e iba a quedar viuda, dice el verso siguiente lo que hizo Séfora, porque tonta no era. El verso 25 dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y la echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre también. Y ya no quedó viuda. Gloria a Dios. Entonces las cosas se ordenaron y Dios no tuvo que intervenir para quitar la vida a Moisés. Amén. Es que Dios tiene que ser primero. Dios es un Dios celoso. Jóvenes, no le den el amor, no le den el primer amor a una chica, porque la vas a perder. Chicas, no le den el primer amor a su esposo ni a un hombre, porque lo vas a perder. Dale primer amor a Dios y todo encajará dentro del plan de Dios perfecto. Alguien puede decir esta mañana, pastor, ¿qué pasó hoy día? ¿Por qué? ¿Tan bravo es esto? Ya, pero usted solamente ha citado el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10, verso 34. Mateo 10, 34. Hay un pasaje que puede parecer extraño cuando uno lo lee así de frente, pero cuando uno entiende todo el contexto de lo que hemos mencionado, la luz viene a tu mente y a tu corazón. Fíjese lo que dice en Mateo 10, verso 34 al 37. Jesús mismo dice lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Te has dado cuenta que cuando el primero que viene a la familia, el primero que viene a la familia, los primeros en oponerse suelen ser sus padres o la esposa? No vas a la iglesia. No vas. ¿Dónde te estás yendo? Los primeros en ponerse son ellos. Tenemos el caso acá de una joven que vino a la iglesia, fue evangelizada por
una compañera de gracia en el colegio, y al tiempo, gloria a Dios, vino a los pies de Cristo y estaba feliz, contenta, y su padre le prohibió venir a la iglesia y estuvo sin venir a la iglesia un buen tiempo. Se vuelven enemigos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Solamente me pasó a mí. No, a todo el mundo le pasó, ¿verdad? Sus padres se opusieron y hubo disensión. Por eso la Biblia dice que Dios tiene que estar primero, a pesar de que hay oposición en tu propia familia. Por eso la Biblia dice más adelante, en el verso siguiente, estamos hablando de capítulo 10, verso 37, ahora. El que ama a su padre, o sea, el que honra a su padre, más que a mí, no es digno de mí. El que honra a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Amén. Él tiene el primer lugar. Tenemos que honrarlo a Él primero. Aleluya. Termino diciendo, hay una historia, y no voy a poder ir a los versículos solamente para que usted pueda chequear en su casa, en 1 Reyes capítulo 13, verso 8 al 9. Y el verso 18 y en adelante, todo ese pasaje de Reyes, capítulo 13, la Biblia nos habla de un profeta joven, al cual Dios le dio una ordenanza de un rey y advertirle acerca de cosas. Y cuando el profeta habló, Dios hizo una obra maravillosa con el rey y lo sanó. Pero Dios le había dicho, sabes que una vez que hagas tu obra, yo quiero que vuelvas inmediatamente de donde tú saliste. El rey le dijo, ¿sabes qué? Lo que has hecho es tan grande que te voy a dar el mejor banquete de tu vida. Y el profeta le dijo, no, rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, imagina una mansión, no lo aceptaré porque Dios me dijo que vuelva. Oh, está bien, ve. Y ahí venía este hombre de Dios, contento de haber hecho la palabra de Dios, y en el camino se encontró con un profeta mayor, experimentado, y el profeta le dijo, me has caído muy bien, eres un buen tipo, ven a mi casa, tengo un banquete que quiero invitarte. No, le dijo el profeta, le dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que volviera a casa rápidamente, después de haber hecho mi encomienda. No, Dios me dice a mí que te quedes en mi casa. Este era un profeta y estaba tomando el nombre de Dios en vano. Pero este muchacho, joven en el ministerio, creyó más al profeta que lo que Dios le había dicho directamente a él. Honró al profeta antes que a Dios y se quedó y comió en la casa. Y cuando volvía de comer en la casa del profeta viejo, en el camino un león lo mató. Lo interesante es que el león no se lo devoró, tampoco al profeta ni a su burrito. Entonces cuando el profeta viejo pasaba, vio al profeta muerto y al burro y dijo, wow, de verdad este era varón de Dios. Dios siempre tiene que ser primero, aún en el ministerio. Habrá veces en que Dios te va a decir, ok, ¿me entregas tu ministerio? Pero Señor, toda mi vida le he dado para este ministerio. Sí, pero quiero que me lo des. Señor, pero es toda mi vida. Sí, pero quiero que me lo des. Y si tú eres capaz de entregar lo que Dios te dio, Dios te dará otra cosa mejor para ti. Pero si tú no sabes entender eso, perecerá tu ministerio y tú. Amén. Porque todo Dios debe ser primero. Hay un pasaje más que está en Gálatas y es acerca de Pedro. En Gálatas capítulo 2, versos 11 al 13. Dice la Biblia que Pablo tuvo que enfrentarse con Pedro porque resulta que cuando estaba con los hermanos él predicaba acerca de la gracia, pero cuando venían los judaizantes él cambiaba su mensaje y decía, no, la ley también es importante. Y dice que en su hipocresía arrastró también a Bernabé. Estoy hablando de un apóstol, el apóstol Pedro. Y a veces nosotros tenemos amigos en el ministerio que los honramos y respetamos, que están a nuestra par, pero si pueden ser tus amigos más íntimos y más cercanos, pero aún así no podemos honrar a ellos antes que a Dios.
Dios debe ser primero. Y si en algún momento ellos hacen un disparate, por más que los quieras, tú debes pararte primero antes que Dios. Pero la presión del grupo suele ser fuerte, aún en hombres de Dios. Por eso la Biblia dice, honra al Señor primero. Hermana, ¿cuántos de ustedes honraron a sus esposos antes que a Dios? ¿Cuántas mujeres le pusieron a su esposo como ídolo en su vida? Y luego tuvieron un escarmiento severo, muy duro. Ese fue su pecado. ¿Cuántos esposos hicieron eso con sus esposas? ¿Cuántas esposas hicieron eso? ¿Cuántas madres hicieron aquello con sus hijos? Y luego vinieron las consecuencias de ello. O hombres de Dios con sus ministerios. Hermano, Dios no puede estar relegado a un segundo lugar ni a un tercer lugar. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, siempre, porque Él es un Dios celoso. Gloria a Dios por un hombre como Abraham, por el cual nosotros hoy día podemos recibir la herencia de fe y ser bendecidos con el creyente Abraham. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. ¿Está Dios en primer lugar en tu vida? ¿Él ocupa el centro? ¿O de repente te amoldaste a lo que otros dijeron por el que dirán, por agradarles? Va a llegar un momento que tú vas a decir, no, basta. Yo no puedo vivir agradando a todo el mundo. Yo no puedo vivir agradando a mis amigos. Yo tengo que agradar en primer lugar a Dios. Él merece el primer lugar en mi vida. Amén. Porque Él es el